Vamos a dedicar 5 minutos a ver este cuadro, que este cuadro está al final del capítulo 6 del Tribal. Tribal, el final del capítulo 6, hace una comparación entre las torres de platos y las torres empacadas. Y entonces, a la hora de elegir cuál es mejor usar, la torre de platos o la torre empacada, pues hay una serie de criterios que tenemos que usar. Y entonces, pues vamos a verlo rápidamente. Entonces, fíjense que una posibilidad es decir en dónde tenemos las menores caídas de presión del gas. Y entonces, pues resulta que Trayvon nos dice que el check o la elección sería torre empacada. Y eso tiene que ver con lo que les comenté, que en general los flujos que se manejan de gas en las torres empacadas son menores, y esto resulta ser muy importante en la destilación al vacío, porque en la destilación en el vacío, tras que tenemos vacío, hay caída de presión. Entonces, entre menor sea la caída de presión, pues va a ser mejor. ¿Por qué digo esto? Porque al trabajar en condiciones de vacío, las torres necesitan refuerzos estructurales, y entre mayor sea el vacío, pues mayor va a ser el refuerzo. Y las torres reforzadas, pues eso implica mayor costo. Podemos tomar nota de eso, porque esas son cosas que van a ser importantes en cursos posteriores donde ustedes ya tengan que pensar en términos de costo, de costeo de equipos. Tema de la retención de líquido. ¿Se acuerdan? La retención de líquido. Que fíjense que el check también está del lado de la torre empacada. ¿Por qué creen ustedes, digamos, que la torre empacada tiene menor retención de líquido que la torre de platos? ¿Alguno o alguna de ustedes que me quiera ayudar comentando por qué le parece que hay menor retención de líquido en la torre empacada? Eso tiene que ver con cosas que hemos comentado, por ejemplo, en la clase de hoy, en la clase anterior, y se comentaron en el curso pasado. ¿Cómo funciona una torre de platos, por ejemplo? Digamos, o sea, pensemos cómo funciona la torre de platos y cómo funciona la torre empacada para entender por qué el check está del lado de la torre empacada. ¿Qué tiene que haber encima del plato en el caso de las torres de platos? Como una capa o de líquido. Es correcto, tiene que haber una capa de líquido que típicamente son 5 centímetros, que pueden ser hasta 10 centímetros de líquido, y eso es retención de líquido. En cambio, con los empaques solamente necesito que esté mojado, o sea, que una película delgada. Entonces, la retención de líquido va a ser menor en la torre empacada. La relación líquido-gas, fíjense que dice que en la torre de platos es muy baja y en la torre empacada es muy alta. Eso pues tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, de que el flujo de gas es menor en la torre empacada. Entonces eso afecta la relación LG. Esto es L entre G. Enfriamiento de líquido. ¿Qué significa eso? Significa cuando yo necesito meter intercambiadores de calor intermedios. Acordémonos que una torre de platos tiene, y una torre empacada podría incluso tener condensador arriba y rehervidor abajo. Pero en el caso general, yo puedo tener enfriamiento o calentamiento de líquido intermedio, o sea, un intercambiador de calor externo, y entonces saco una corriente de líquido, la meto en un intercambiador, la calentamos, la enfriamos y volvemos a meter la corriente a la columna. Y entonces resulta que eso en una torre empacados sería sumamente difícil de hacer, porque eso normalmente se hace, pues, la corriente tiene una composición particular y en donde yo quiero, pues, algún efecto ahí de separación. Entonces, evidentemente en la torre de platos va a ser mucho más fácil, porque yo puedo de un plato sacar el líquido y calentarlo o enfriarlo, digamos. Entonces, en ese sentido, pues el enfriamiento o calentamiento de una corriente líquida va a ser mucho más fácil en una torre de platos. Sacar una corriente lateral, eso es precisamente lo que estamos mencionando, y por las mismas razones, pues va a ser mucho más fácil hacerlo en una torre de platos que en una torre empacada. Sistemas espumantes. Algo hemos comentado
de que al ser los flujos de gas mucho menores en las torres empacadas, pues la tendencia a formar espuma va a ser menor. Entonces, si yo tengo un sistema que me está dando problemas o que se sabe que puede dar problemas de espuma, pues entonces eso nos podría llevar a escoger una torre empacada. Temas de corrosión, eso ya lo hemos mencionado. Tal vez alguno o alguna que nos quiera comentar por qué razón el check estaría en la torre empacada, cuando el tema es la corrosión. Los platos son más extensos, digamos, más grandes y requieren mayor mantenimiento, y si se corroen más, entonces pues, da mayor problema. Entonces se elige la torre empacada por ese motivo. También por los materiales que se utilizan para los empaques. Es correcto, digamos, gracias a los dos compañeros. El segundo compañero, digamos, está más cerca de la respuesta. Evidentemente, si tengo corrosión en una torre, pues puede ser que necesite cambiar los platos o hasta reemplazar la torre. Eso representa pues costos muy altos. Y en el caso de las torres empacadas, acordémonos que yo puedo hacerlas de plástico, de vidrio, de cerámica, y eso me da mayor variedad para poder manejar materiales corrosivos. Entonces, por esa razón, el cheque está de este lado. Fíjense que en la presencia de sólidos, en los dos casos dice ninguna. O sea, en una torre en general de destilación o en una torre empacada, una torre de platos, en general nunca debo meter sólidos, porque eso me va a generar un montón de problemas. Limpieza. Es mucho más fácil limpiar una torre de platos. ¿Cómo creen ustedes que se limpia una torre empacada? Y ya con eso casi que terminamos. Habría que vaciar la torre y limpiar los empaques como por separado y luego la torre. Exactamente, hay que desarmar la torre, vaciar la torre, ver cómo limpiamos los empaques con agua a presión o alguna cosa así, y luego volver a rellenar la columna. O sea, es un trabajo grande. Por eso es más fácil limpiar una columna de platos. Fluctuaciones grandes de temperatura. Fíjense que si la torre de platos, que es de metal, pues aguanta mejor las fluctuaciones de temperatura, mientras que un empaque de cerámica o de carbón, existen empaques de grafito, pues se pueden quebrar con fluctuaciones de temperatura. El peso, fíjense que en cualquier caso, fíjense que los pesos, pues va a depender del material. Si es plástico, pues va a ser diferente que si es de metal. Y una torre rellena de metal, pues es la más pesada de todas, pero en general, pues yo siempre voy a tener que considerar el peso para diseñar la fundación, diseñar la base, diseñar los soportes y diseñar la fundación. Y entonces, pues al final, fíjense el comentario final que nos hace Tribal, que al final de todo, uno podría diseñar la torre de platos, diseñar la torre empacada, y al final habría que considerar cuál es el sistema más económico.